El último domingo antes de regresar a clases en marzo amaneció con un aire extraño. Julián, un chico de 15 años, se levantó temprano con la sensación de que algo lo llamaba hacia la montaña. La peña de Huaycá, visible desde su casa en el municipio de Tabío, se alzaba como una silueta oscura contra el cielo despejado. Había escuchado historias de luces misteriosas, de viajeros que aseguraban haber visto objetos extraños flotando sobre sus rocas, pero siempre las había tomado como exageraciones de adultos nostálgicos o supersticiones campesinas. Sin embargo, ese día, la idea de subir hasta allí se le metió en la cabeza como una orden silenciosa. El camino era empinado y solitario. A medida que ascendía, el aire se volvía más frío y el silencio más denso. Julián sentía que cada paso lo alejaba del mundo cotidiano, de los cuadernos nuevos, de los uniformes recién lavados, de la rutina escolar que lo esperaba al día siguiente. El suelo húmedo crujía bajo sus zapatillas, y los árboles parecían inclinarse hacia él, como si observaran su avance con curiosidad. Al llegar a un claro, se detuvo para recuperar el aliento. Desde allí podía ver los pueblos cercanos, con sus casas diminutas y las luces que comenzaban a encenderse mientras el sol descendía. El cielo se teñía de un naranja intenso, pero había algo raro en el horizonte, una luminosidad que no pertenecía al ocaso. No era el reflejo de las farolas ni de los carros en la carretera. Era un resplandor metálico, frío, que parecía pulsar como un corazón en la distancia. Julián frunció el ceño. El aire se volvió pesado, como si la montaña misma contuviera la respiración. Los pájaros que solían revolotear a esa hora guardaron silencio. Incluso el viento, que siempre soplaba fuerte en la peña, se detuvo. El chico sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La luz comenzó a moverse. No era un avión ni un helicóptero, no hacía ruido, no tenía alas ni hélices. Flotaba con una calma antinatural, deslizándose sobre el cielo como si buscara algo. Julián se quedó inmóvil, con la mirada fija en aquel objeto que parecía desafiar todas las leyes conocidas. Una esfera plateada, perfectamente simétrica, se detuvo justo encima de la peña. El tiempo pareció congelarse. Julián intentó sacar su celular para grabar, pero sus manos temblaban tanto que apenas pudo sostenerlo. El aparato se apagó de golpe, como si la esfera hubiera drenado toda la energía a su alrededor. El chico sintió que el aire vibraba, que un zumbido inaudible le atravesaba los huesos. Por un instante, pensó en correr. Pero sus piernas no respondieron. Algo lo mantenía allí, clavado en el suelo, como si la montaña misma lo hubiera atrapado. La esfera brilló con más intensidad, proyectando un fulgor verdoso sobre las rocas. Julián sintió que lo observaba, que lo elegía. Y en ese silencio absoluto, comprendió que ya no estaba solo. La esfera permaneció suspendida sobre la peña, irradiando un fulgor verdoso que parecía filtrarse en cada grieta de la montaña. Julián, paralizado, sentía que el aire vibraba dentro de su pecho, como si su propio corazón estuviera sincronizado con aquel objeto. El silencio era absoluto, pero en su mente comenzaron a aparecer murmullos, ecos lejanos que no provenían de ningún lugar físico. De pronto, la esfera descendió lentamente, sin emitir ruido alguno. La luz se intensificó hasta envolverlo por completo, y Julián tuvo la sensación de que el mundo a su alrededor se había desvanecido. El suelo temblaba bajo sus pies, aunque no era un temblor natural, era una vibración profunda, rítmica, como el pulso de algo vivo. Las rocas proyectaban sombras alargadas y deformes. Entre ellas, Julián distinguió siluetas que emergían de la luz. No caminaban,
flotaban apenas sobre el suelo, con movimientos lentos y calculados. Sus cuerpos eran altos y delgados, casi traslúcidos, y sus ojos brillaban como brasas verdes. No tenían boca, pero Julián escuchó voces dentro de su cabeza. Las palabras eran fragmentadas, incomprensibles, pero cargadas de una fuerza que lo atravesaba. Vio imágenes fugaces, ciudades consumidas por fuego, cielos oscuros, multitudes que gritaban sin sonido. Sintió que aquellas presencias escarbaban en su memoria, revisando cada rincón de su mente, como si buscaran algo que él mismo desconocía. El miedo lo hizo gritar, pero su voz se apagó en un vacío insondable. Ningún sonido salió de su garganta. Las figuras se acercaron más, y Julián percibió un olor metálico, como hierro oxidado, mezclado con ozono. La luz se volvió tan intensa que cerró los ojos, pero aún así las imágenes continuaban invadiéndolo. Una de las siluetas extendió una mano alargada hacia él. No lo tocó, pero Julián sintió un ardor en su brazo, como si algo invisible se hubiera grabado en su piel. El dolor era real, físico, y lo obligó a caer de rodillas. En ese instante, la esfera emitió un destello cegador. Las figuras se desvanecieron en la luz, y el silencio volvió a cubrir la montaña. Julián quedó solo, jadeando, con la certeza de que lo que había visto no pertenecía a este mundo. El destello se apagó tan súbitamente como había surgido. Julián quedó arrodillado sobre la roca húmeda, jadeando, con la piel erizada y los ojos aún cegados por la luz. El silencio volvió a cubrir la montaña, pero no era el mismo silencio de antes, ahora parecía cargado de un peso invisible, como si cada sombra escondiera un secreto. Con esfuerzo, se incorporó. El aire olía a ozono, a tierra quemada, y un leve humo se elevaba de las grietas de la peña. Julián miró su brazo derecho y descubrió una marca circular, perfectamente delineada, como si hubiera sido grabada con fuego. La piel ardía, palpitaba, y cada vez que intentaba tocarla, un dolor eléctrico le recorría el cuerpo. El chico comenzó a descender por el sendero, tambaleante. El camino que horas antes le había parecido familiar ahora se transformaba en un laberinto hostil. Los árboles se inclinaban hacia él, sus ramas se entrelazaban como dedos que intentaban atraparlo. El viento soplaba en ráfagas cortas, y en cada una de ellas Julián escuchaba un murmullo, un eco de las voces que lo habían invadido en la cima. A cada paso, sentía que alguien lo seguía. Volteaba y no veía nada, pero el crujido de hojas secas detrás de él era inconfundible. El corazón le golpeaba el pecho con violencia, y la marca en su brazo ardía más fuerte, como si respondiera a una presencia invisible. Cuando finalmente llegó a la base de la montaña, el mundo parecía igual, pero no lo era. Las luces de las casas titilaban de manera extraña, como si estuvieran sincronizadas con el pulso de la esfera que había visto. Los perros ladraban sin razón, mirando al cielo. Julián apretó los dientes y corrió hacia su casa, con la sensación de que la realidad se había fracturado. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía las siluetas alargadas, los ojos verdes, las imágenes de destrucción. La marca en su brazo brillaba tenuemente en la oscuridad, como si fuera un faro que lo conectaba con algo más allá de lo humano. Julián comprendió que no había regresado solo de la montaña, algo lo había acompañado, algo que lo había elegido. El lunes, Julián llegó al colegio con la marca oculta bajo la manga del uniforme. No había dormido, y cada paso por los pasillos le parecía un eco de la montaña. Intentó convencerse de que todo había sido un sueño, una alucinación provocada por el cansancio.
Pero cuando la profesora pronunció su nombre en voz alta, algo cambió. Los compañeros giraron lentamente hacia él, uno por uno, con una sincronía imposible. Sus ojos brillaban con el mismo verde intenso que había visto en la peña de Huayca. Ninguno sonrió, ninguno habló, solo lo miraban, fijos, como si compartieran un secreto que él no podía comprender. La marca en su brazo ardió con violencia, y Julián supo, con un terror absoluto, que no había regresado solo de la montaña. Lo que había visto no se había quedado allá arriba, lo había seguido, y ahora estaba en todas partes.